Ucrania estudiará sus próximos pasos después de la cumbre que tuvo lugar este martes en Moscú entre Putin, Witkoff y Kushner. Sabemos que la delegación estadounidense se reunió con la ucraniana para trasladarle la información pertinente sobre ese encuentro, y esa delegación ha puesto a Zelensky en conocimiento de todas las conversaciones. No se llegaron a acuerdos, como bien sabemos, pero sí se establecieron algunas claras líneas rojas, y asumimos que esas líneas rojas se centran especialmente en la cuestión territorial. Bien, vamos a ver cuáles pueden ser los próximos pasos por parte de Ucrania. Vamos a ver también cuál es el análisis que tenemos que hacer sobre la situación actual y, sobre todo, también cuál es la posibilidad de otra cumbre Trump-Putin. ¿Se tendría o no sentido, teniendo en cuenta que Ushakov ve posible ese encuentro y que el Kremlin, a lo largo de esta semana, ha dicho que el plan de 28 puntos nació bajo el marco del encuentro en Alaska, un encuentro que se había criticado por estar algo vacío de sustento, por haber sido una cumbre que reunió o despertó demasiadas expectativas, pero que luego se quedó muy difusa. Vamos a ver hasta qué punto es esta la lectura que podemos hacer, que la cumbre de Alaska fue un éxito y que podríamos tener pronto otra que definiera también un poco el marco actual. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, por hacer un poco balance, ¿cómo has visto el proceso, la evolución del proceso hacia un marco de acuerdo de paz a lo largo de esta semana? Veníamos de la resaca de Florida a inicios de semana y el fin de semana. Florida, que era como el apartado 2 del encuentro ya previo en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania. Luego tuvimos Estados Unidos-Rusia en Moscú, y ahora este intercambio de información, el traslado de todo lo conversado a Ucrania. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, pues en primer lugar yo lo veo con escepticismo, porque después de tantos vaivenes en los que Donald Trump o la administración Trump en general nos decía primero que Ucrania era quien tenía que ceder, luego intentó forzar el brazo de Putin, luego dialogó con Rusia nuevamente dejando en mal lugar a Ucrania. Es decir, estos vaivenes al final no nos hacen bien a ninguno, y menos a Estados Unidos, porque demuestran primero una falta de sintonía con lo que es la coherencia interna, y segundo, pues van dejando mensajes contradictorios, mientras que el Kremlin sigue teniendo ese mensaje fuerte, que es: quiero tierras de Ucrania, quiero desmilitar Ucrania, desnazificar Ucrania, y además quiero reducirla a la mínima expresión desde el punto de vista de la soberanía internacional, con esa cercenación de la posibilidad de que ingrese en la OTAN. No, bueno, pues eso es lo que tenemos sobre todo y lo que hemos tenido en este primer año de administración Donald Trump, de manera muy resumida. Más allá de lo que puedan estar dialogando, evidentemente Ucrania pues tendrá que decir algo, ¿no? Ucrania es el principal sujeto, el principal actor, el escenario sobre el que se está desarrollando esta tragicomedia, y el que va a sufrir las consecuencias, porque estamos hablando de territorio ucraniano, no deja de ser territorio de ese país, por muy ocupado que esté por Rusia, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué sale de todo eso, hasta qué punto Donald Trump se atreve a forzar el brazo de Zelensky, porque lo que tenemos es una situación muy compleja en la que desgraciadamente Europa no se está teniendo en cuenta como debería de tenérsela, porque estamos hablando del continente europeo y bueno, pues igual que si hablamos de la región Asia-Pacífico, pues tienen que estar los principales actores involucrados, no solo China y Estados Unidos, también tiene que estar Japón, Corea, Australia, etcétera. En la región euroasiática o europea, porque es donde se está desarrollando todo el conflicto, hay un actor clave, y es Europa. Tenemos quizá, por aquello de que podría unirse, una potencia también regional de mediano tamaño como es Turquía, pero aparte de eso no hay ningún otro país. Reino Unido también, pero bueno, está un poco más alejado, pero no hay más. Lo otro ya se llama Bielorrusia, que es un estado títere o un régimen títere de Moscú, y países en los Balcanes que han iniciado la senda europea. Entonces, bueno, más allá de todo eso,
habrá que ver qué sale de toda esta agitación que con una coctelera pues se le van metiendo ingredientes de lo más variopintos, prácticamente, vamos, inconjugables y habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que podemos estar ante una nueva propuesta o ante el fin al que le obliguen a Ucrania a comulgar con ruedas de molino, como decimos en castellano. Mm. Efectivamente, estamos viendo posturas que por el momento son irreconciliables, que son incompatibles, además, esto ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones. ¿Qué margen, por tanto, real tiene Zelensky ahora para definir o redefinir su estrategia después de esta cumbre Putin-Witkoff-Kushner? Pues la misma que tenía antes o quizá menos, porque es verdad que decía antes que Ucrania tiene que tenérsela en cuenta, no necesariamente tiene por qué estar Zelensky sentado de la misma manera que ha estado el cuñado del presidente y no el presidente, ¿no? Puede haber cualquier... Esto del cuñado no va con dobles sentidos porque venga la Navidad, sino porque realmente ha sido así, Sí. pero evidentemente Ucrania tiene que estar. Si no es el presidente, es alguien que el presidente designe, el primer ministro o cualquiera que haya recibido esa habilitación. Bueno, decía el cuñado, es el yerno, es el yerno. Esa habilitación por parte de la oficina presidencial, ¿no? Bueno, pues evidentemente Zelensky está viendo cómo todo se está orquestando en su contra, pero en su contra no personal, en su contra como país, como posición, como el líder de un Estado soberano internacionalmente reconocido y con capacidad plena para actuar en la sociedad internacional, y está viendo pues un poco cómo se va construyendo el cadalso del que le van a colgar, ¿no? Porque si le obligan a aceptar algo que primero no ha negociado, que sabemos que va en contra de las líneas rojas que siempre ha marcado Ucrania, y aquí estoy pensando sobre todo en la cesión de territorios, no en aquellas otras cuestiones que, bueno, pues también se está hablando estos días de que los menores sustraídos de Ucrania están siendo reeducados, por utilizar el término que se utiliza en Rusia, en Corea del Norte, ¿no? Bueno, pues eso son cuestiones todavía más espinosas, pero que no atañen tanto a esa inmovilidad de las negociaciones, ¿no? Bueno, evidentemente Zelensky está viendo pues una mala película en un cine, en una butaca incómoda, y que puede acabar con su país iniciando un nuevo periodo de paz, pero precisamente totalmente desmembrada, y sería una paz totalmente injusta, porque yo insisto, es como el mantra parece que tengo yo, pero creo que refleja muy bien lo que tendría que ser el resultado, y Ucrania puede acabar vencida pero no humillada, y sobrepasar esas líneas rojas que Ucrania ha mencionado que son inaceptables por su parte y forzarla a aceptarlas, pues sería humillar a Ucrania, por decirlo de manera un poco políticamente correcta. Ha hablado Peskov también a lo largo del día de hoy y ha insistido en que la guerra va a seguir si Ucrania se niega a negociar. Claro, también hay que entender cómo van las narrativas de uno y otro. Ucrania dice que Rusia no quiere una paz y que por tanto no quiere adentrarse en un proceso serio de negociación, y Rusia de alguna forma mantiene también la misma narrativa hacia Ucrania, y en estas estamos, porque no solo tenemos una guerra en el entorno más estricto del campo de batalla, sino también una guerra dialéctica en la que también la narrativa y quien lleva el peso ponderante de esa narrativa puede también llevarse una victoria, al menos a ojos del público. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar este mensaje de Peskov, y hasta qué punto también estas narrativas buscan establecer una estrategia más sólida de responsabilizar el uno al otro del estancamiento del proceso? Bueno, pues evidentemente una cosa es la narrativa que se hace de manera pública, lo que son las negociaciones que se hacen eh, con luces y taquígrafos, y otra cosa son las conversaciones no secretas, pero sí discretas, que se llevan a cabo en los entornos negociadores. Es verdad que todo debe publicarse, pero hay cuestiones que no deben o que no son buenas que se publiquen al momento en las que se llevan a cabo. Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso muy paradigmático, una investigación de inteligencia sobre una posible célula terrorista. Pues, hombre, si
informamos de que estamos llevando a cabo esa investigación, evidentemente va al traste. Luego habrá que informar, evidentemente, y con esto pues sucede mutatis mutandi un poco lo mismo. Una cosa es lo que cada uno de ellos va diciendo, porque al final ellos, tanto Ucrania como Rusia, pues tiene una opinión pública, tiene un estado poblado de individuos que van a exigir responsabilidades, que en el caso de Rusia pues es un poco más complicado por lo férreo con lo que controla el Kremlin ciertos posicionamientos, sino que se lo digan a Navalny, pero evidentemente ellos tienen su público y tienen que mantener esa posición pública, valga la redundancia, para intentar también, bueno, pues insuflar un poco de moral a la tropa. Evidentemente hay un hecho indiscutible, que es que Rusia fue quien agredió a Ucrania, que Ucrania inició por su parte esa contraofensiva, pero en respuesta a un ataque, con lo cual encaja con ese concepto de legítima defensa. Y luego ya podemos decir que uno quiere, que el otro no quiere. Si los dos estuvieran en la vía sincera de querer lograr un acuerdo, seguro que se llegaba mucho antes de lo que nos esperamos o de lo que nos gustaría, precisamente porque uno entendería las líneas rojas del otro, el otro entendería ciertos postulados del uno, y todo sería no fácil, pero sí menos inmovilista de lo que es a día de hoy. Esto de que la guerra seguirá si Ucrania se niega a negociar, bueno, habría que preguntar qué se entiende por negociar, porque si estamos hablando de una negociación que se está llevando a cabo con la administración Trump, que no está involucrando para nada al gobierno legítimo de Ucrania, por mucho que se diga de que Zelensky no ha convocado elecciones, bueno, eso también tiene largo y tendido, pero bueno, hay muchos puntos sobre los cuales podríamos empezar a sacar una ristra de argumentos, tanto en un sentido como en otro. Pero hay un hecho indiscutible también, aparte de esa invasión que inició Rusia. Si el alto el fuego Rusia estuviera por la labor de declararlo ipso facto, seguro que Zelensky tendría muchos menos motivos para cerrarse a dialogar sobre ciertas cuestiones. Es verdad, como digo e insisto, que las líneas rojas son las que son, pero hay muchos escenarios intermedios, ¿no? He hablado también en alguna ocasión de un altísimo nivel de autonomía para el Donbass, siempre dentro de las fronteras de Ucrania, es decir, ingeniería diplomática y creatividad negociadora podemos exuflar a raudales, pero es verdad, ahí son los dos, porque bueno, dos no discuten si uno no quiere, y en este caso, pues seguramente si los dos tuvieran, quizá uno más que otro, y ese uno más sería Rusia, porque al final es quien está con esa operación especial de desnazificación, como lo llaman desde el Kremlin, en Ucrania, pues y lleva la ventaja, ¿no? Y eso que estamos en invierno, que el terreno pues está helado y todo complica mucho más la prosecución de las operaciones, ¿no? Habrá que ver a partir de primavera y si Estados Unidos retira su ayuda, ¿no? Pero bueno, evidentemente todo eso son condicionantes de especial calado, que bueno, pues eso de que si Ucrania se niega a negociar, pues hay que ponerlo con muchas comillas, ¿no? Por lo menos es lo que yo creo. Por otro lado, Ushakov ha sugerido la posibilidad de otra cumbre Trump-Putin, más allá de la viabilidad de esta cumbre o no, porque Trump ya sabemos que es bastante volátil en sus declaraciones. Un día dice una cosa y otro día puede contradecirla al completo. Lo último que dijo el presidente estadounidense es que él no pretende reunirse ni con Zelensky ni con Putin hasta que haya un acuerdo. Sin embargo, desde Alaska se habló de la posibilidad de una cumbre en Budapest, acabó frustrada, pero sigue habiendo cierto rumor constante de la probabilidad de un nuevo encuentro. En este caso, ¿qué riesgos supondría para el otro bando, para Ucrania, para los aliados europeos, el hecho de un nuevo encuentro Trump-Putin de cara a acelerar conversaciones sin uno de los bandos implicados? Bueno, para empezar, Donald Trump estará contento, ¿no? Esta tarde yo creo que el hombre estará pues, un poco de subidón, como decimos coloquialmente, por el premio FIFA de la paz FIFA que le han dado, se lo han creado y se lo han dado. Bueno, pues ahí tendrá, quizá le pillan de buenas y hoy pues es buen momento para hacer alguna llamada a la Casa Blanca desde Ucrania o desde el Kremlin, pero más allá de un poco esta broma,
es evidente que no hace falta que se encuentren para que hablen. Hay la línea, el teléfono rojo lleva inventado desde varias décadas atrás, seguramente que ellos han seguido hablando y si no han hablado directamente, sí a través de sus encargados de las relaciones exteriores. Bueno, hay muchos canales por los que pueden mantener esas conversaciones abiertas, incluido más o menos nivel diplomático, desde nivel de embajadores, cónsules, o incluso el yerno, como hemos visto, ¿no? Pero evidentemente toda mesa de negociación en la que no esté Ucrania no es una mesa de negociación y evidentemente toda mesa de negociación en la que Europa tampoco tenga algo que decir, no negociar, porque Europa puede estar respaldando a Ucrania y puede estar mediando o tejiendo parte del acuerdo, pero son Ucrania y Rusia los que tienen que hablar, luego los demás podemos estar apoyando y sustentando una de las dos posturas, pero evidentemente Europa, la Unión Europea, tiene también algo que decir. Y esto que, bueno, pues te mencionabais antes de que Donald Trump, pues evidentemente tiene esa intencionalidad, ¿no?, de que paguemos más, que nos ataque Rusia. Bueno, yo creo que a Donald Trump hay que cogerle también, no de manera literal, sí hay que tomarle en serio, porque es el presidente de Estados Unidos y en eso va de suyo, pero es verdad que Donald Trump muchas veces no es que se le vaya la fuerza por la boca, pero tiene una manera muy directa de decir las cosas, ¿no? Y luego pues tienen que venir a matizar y a limar esas asperezas. Pero insisto, toda mesa de negociación en la que no esté Ucrania no es una mesa de negociación y la seguridad de Europa, que pasa por lo que quede de Ucrania y cómo se resuelva el conflicto de Ucrania, bueno, pues pasa porque Europa también, que se va a ver afectada por ese nuevo contexto, esa nueva situación, pues por lo menos de su opinión. Otra cosa es que luego la tengan en cuenta, pero que su opinión tiene que estar, por supuesto que también. Pues nos quedamos con estas claves, con este análisis. Como siempre, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente a vosotros.